Y tras las vacaciones de invierno, miles de estudiantes volvieron a clases de manera telemática, también de manera presencial. El Mineduc estima que 10.000 establecimientos retornen a esta modalidad de aquí a 2 semanas. Para hablar del tema, el retorno a clases, nos acompaña el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Profesor Díaz, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Andrés? Un gusto de saludarlo. Profesor, ¿cuál es o si es que han hecho ustedes un balance a esta hora, ya 6 de la tarde, de lo que ha sido esta primera jornada de retorno a clases? ¿Cuántos colegios volvieron en forma telemática, híbrida, presencial? ¿Han hecho un raconto ya? Sí, efectivamente, hemos hecho un recuento a partir de los antecedentes que nos entregan cada una de las filiales de nuestro país que están a lo largo y ancho de todo el territorio. Y en realidad lo que podemos en primer término constatar es que la mayoría de los establecimientos y la mayoría de los estudiantes a nivel país del sector público van a continuar con clases telemáticas, no escuchando de alguna forma o no haciendo caso al llamado que ha hecho el Ministerio de Educación, fundamentalmente porque no están las condiciones, y así lo han visto y lo han planteado tanto sostenedores municipales, en muchos lugares en acuerdo con las comunidades, en acuerdo también con los padres, porque indudablemente que el no cumplimiento de estos elementos esenciales para tener los protocolos que se correspondan, para tener los establecimientos, obviamente en condiciones, dan cuenta de esta realidad. Pero mayoritariamente hoy día... ¿Pero tienen números cerrados, más allá de dígalo. decir mayoritariamente números más o menos que avalen lo que usted dice? Es decir, hay dos temas. Por un lado, sobre el 60% de los sostenedores municipales continuó con las clases telemáticas. Ese es un tema central. Y dentro de las comunas en las cuales se abrieron los establecimientos a partir fundamentalmente de lo que son las presiones que han emanado desde el Ministerio, en muchos de estos establecimientos la verdad es que la cantidad de escolares que llegaron fueron mínimos, porque allí operó básicamente el deseo, digamos, de los padres apoderados de no enviar y la decisión de ellos de no enviar los niños a la escuela. Por eso es que decimos que sobre el 60% de los sostenedores no mantuvieron, digamos, las clases telemáticas, pero además en muchos lugares fueron los padres los que no enviaron los niños a la escuela. O sea, lo que usted dice en el fondo coincide con las predicciones que hicieron ustedes ayer, que era por lo menos en la región metropolitana un 63% más o menos de los colegios no iban a ir a clases de manera presencial, ni siquiera híbrido de ninguna forma. Exactamente, sí, porque la lógica tiene que ver fundamentalmente con mantener la clase telemática. Igual hay que recordar que hay varias regiones en el sur de Chile, una de ellas en la cual estoy yo ahora, que es Magallanes, que todavía no vuelven sino hasta el día 2 de agosto. Pero de los que tenían que venir, en realidad estamos hablando de entre un 60 y 65% que los sostenedores mantuvieron la voluntad y la decisión de seguir con clases telemáticas. Profesor, a ver, ustedes han sido, y lo hemos visto, tanto usted como sus antecesores, han tenido un enfrentamiento constante con el ministro de Educación, han puesto sobre la mesa la discusión de que no están las condiciones dadas para volver a clase. Hoy día la información que entregó el Ministerio de Salud es una positividad del 2%, la más baja desde que se inició la pandemia. El uso de camas UCI puntualmente para casos de COVID-19 ha caído un 46%. Ni siquiera en ese escenario se abre ustedes a la posibilidad del retorno a clases presencial. Es decir, nosotros hemos venido manteniendo, Andrés, la necesidad de que aquí sean consultadas y a partir de tomar esta decisión las comunidades escolares. También hemos señalado con mucha claridad que mientras tengamos, por ejemplo, establecimientos educacionales en las condiciones que hemos visto en las últimas semanas, y que son muchos en el país, no solamente de las alcaldesas o alcaldes que han mostrado sus recintos en deplorables condiciones de infraestructura, por supuesto que no están las condiciones para volver. Incluso sin pandemia, lo que se ha mostrado en los últimos días respecto de cómo están en términos de infraestructura los establecimientos, dan para no volver a clases presenciales. Pero además de ello, nos preocupa profundamente el cumplimiento de los protocolos, porque aquí hay protocolos que están escritos, muy bien escritos, pero que no se cumplen de igual forma en todo el país, y que los recursos que se anuncian tampoco han llegado, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro de Educación, quien ha sido desmentido incluso por alcaldes de sus propios partidos que conforman la coalición que hoy día gobierna este Chile. Entonces, en esa lógica, indudablemente que es difícil pensar en un retorno si no hay protocolos, si sabemos de establecimientos en los cuales ni siquiera ha llegado alcohol gel o no ha llegado ninguna mascarilla, no han llegado elementos mínimos, y los recursos que se anuncian, los propios sostenedores municipales
se encargan de desmentir al ministerio diciendo que no han llegado. Porque ha sido Eso es lo que nos enfático, parece señor Díaz, central. solamente un punto. Lo dijo hoy día el ministro Raúl Figueroa y fue también enfático, tal como usted dice. 25.000 millones adicionales para el cumplimiento de estos protocolos sanitarios. Dice él que han trabajado con cada comunidad y con todos los municipios. Fue enfático en ese punto y lo subrayó el ministro Figueroa. Claro, Andrés, pero lo mismo dijo en marzo el ministro Figueroa. En marzo, podemos incluso buscar las imágenes, deben de tenerlas ustedes allí. El ministro dijo, podemos volver sin problema, marzo de este año, porque todos los colegios y todas las comunidades tienen todos los requisitos para poder volver y todos los recursos que requieran. Entonces uno se pregunta legítimamente, si en marzo estaban todos los recursos, ¿por qué hoy día habría que inyectar 25.000 millones más si ya estaban todos? Ahí se demuestra de que efectivamente no estaban los recursos. Y lo que han dicho los alcaldes, varios alcaldes, que esos recursos que el ministro anuncia no llegan, o llegan todos con letra chica, hay que postular, son solamente para un número acotado. Por ejemplo, el alcalde Codina de Puente Alto decía que de sus 40 colegios tenían recursos para 4 establecimientos educacionales, y el resto, ¿qué hace con ellos, con los 36 restantes? Esos son los temas que el ministro de Educación no se hace cargo, no responde, y por supuesto que los padres ven las condiciones en que están sus colegios y no van a enviar los niños a los establecimientos en esas condiciones. Señor Díaz, usted decía ayer en otra entrevista, no están las certezas para que se pueda volver en condiciones seguras. Hoy día, después de un año y medio de pandemia, ¿quién en Chile y en el mundo tiene certezas de este tema para ir a trabajar, para cualquier quehacer, no solamente el de los profesores? Sí, pero cuando no están las certezas que tienen que ver con una crisis terrible sanitaria, fruto de la pandemia que vivimos, es donde la autoridad tiene que poner certeza respecto de que los cuidados y los protocolos para que el contagio no sea masivo efectivamente se cumpla. Y esas certezas son las que tiene que dar la autoridad, en este caso ministerial de Educación. Por tanto, lo que necesitamos es que hoy día en esos establecimientos educacionales los protocolos que se han planteado como mínimos que hay que cumplir efectivamente cuenten con todos los implementos y los recursos para que se puedan llevar a cabo, pero en todo Chile, no solo en una parte del país, como hemos visto en el último tiempo, porque sabemos que en algunos establecimientos de algunas comunas muy específicas del país están todos estos implementos, pero en el Chile real, en el Chile del 80, del 90% del país, en el Chile de regiones que he tenido la oportunidad de recorrer estas últimas semanas, esa realidad es diametralmente opuesta. Y allí está nuestra gran preocupación de cómo hoy día el ministerio no garantiza efectivamente de que los protocolos, estamos pidiendo eso, no estamos pidiendo que se acabe la pandemia, no estamos pidiendo que aquí se haga magia y se termine de un día para otro los índices, pero sí pedimos que los precisamente protocolos elaborados por el propio ministerio se cumplan en todas las escuelas de Chile y no solo en 3 comunas del barrio Alto de Santiago. Profesor, a ver, usted también dijo la semana pasada, decía, los estudiantes podrían también tener otra serie de virus propios de la estación del invierno, influenza, rotavirus, etcétera. Los que tenemos hijos chicos sabemos de esto. Lo que indudablemente también nos preocupa. Para muchos esa crítica ya transformó, y hace rato, dicen que esto ya se transformó en un tema político. ¿Cómo recoge usted eso? O sea, estar preocupado de la vida y la salud de nuestros estudiantes, por supuesto. No, pero son virus que han estado siempre, no son de ahora. Es que por lo mismo, Andrés, como han estado siempre, los profesores sabemos muy bien, porque ocurre un fenómeno en nuestros establecimientos todos los inviernos. Baja ostensiblemente la matrícula escolar, precisamente porque nuestros niños se contagian de estos virus. Entonces, cuando hoy día todos los especialistas señalan que uno de los elementos esenciales para poder garantizar los protocolos es poder tener las salas ventiladas, lo que significa tener ventanas abiertas, puertas abiertas, uno se pregunta legítimamente en qué condiciones voy a poder tener a esos niños haciendo clases a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, con temperaturas en muchos lugares incluso bajo cero. La misma OMS ha señalado que hay temperaturas mínimas deseables y necesarias para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no es llegar y hacer clases de cualquier forma y en cualquier sala. Por eso las salas del sur de Chile, la gran mayoría deben de tener calefacción, no porque sea algo que ellos la requieran, digamos, como una cuestión propia solamente de las regiones del sur, sino que porque es una necesidad. Entonces, si usted agrega a ese tema de que se pueden, obviamente, y en forma muy lamentable, nuestros estudiantes hoy día infectar de otros virus propios de la estación, y hay una crisis hospitalaria, más allá de que las cifras estén bajando hoy día, y qué bueno que bajen, pero hay una crisis hospitalaria, por supuesto que a los padres les preocupa, porque si no les va a dar coronavirus,
es muy probable que les dé una pulmonía, que les dé una influenza, que les dé otro virus, porque las salas van a tener que estar ventiladas. ¿Qué decimos nosotros entonces en esa lógica? Conversemos con los padres, con las madres, con los apoderados, con las comunidades educativas, para que entre todos busquemos la mejor fecha y efectivamente demos confianza. Porque aquí el tema central son también las confianzas que hoy día las comunidades escolares y particularmente los padres y apoderados no tienen respecto del ministro de Educación y de las autoridades que anuncian muchas cosas por televisión, pero que la gente ve en su territorio, en su escuela, en su liceo, no están esas condiciones que el ministro muestra por televisión. Uno ve por lo menos las cifras, profesor Díaz, que ha presentado también hace algunos meses el ministro de Educación, lo que fue el año pasado, por ejemplo. Él le mencionaba que solamente en el 2% de los colegios hubo brotes de coronavirus, de COVID-19. ¿Ustedes tienen cifras respecto a eso que contradigan lo que dice la autoridad? Porque si es un 2% de la totalidad de colegios, claramente ahí uno dice, quizás la balanza se la juega más hacia volver a las clases presenciales, si es solamente un 2%. Sí, Andrés, pero es un 2% del 5% de estudiantes que llegó a los colegios. O sea, aquí hay que hablan del diferenciar 2% muy de la bien. totalidad de los colegios, no del 5%, de la totalidad de los colegios, de los 14.000 Ya. establecimientos educacionales, jardines y colegios. A ver, Andrés, pero en ningún momento han estado los 14.000 colegios abiertos en Chile. Aclaremos esa situación. Ni el ministro reconoce lo que usted está diciendo, que hubo 14.000 colegios abiertos. Eso jamás ha sido Sí, así. de acuerdo al En catastro segundo del lugar, ministerio, el 67% de los establecimientos alguna vez estuvo abierto, 9.692 colegios o jardines infantiles. En el caso de los colegios, el 57%, en el caso de los jardines, 72%. Alguna vez, no siempre. Andrés, hemos pedido al ministerio muchas veces que transparente esa información y jamás lo ha hecho. Jamás. En segundo lugar, nosotros hemos informado en reiteradas ocasiones que dado los datos que nosotros tenemos, y repito, profesoras y profesores estamos en todo Chile y por tanto tenemos acceso a la información. Solo el 5% de los estudiantes ha llegado a clases presenciales cuando el ministro ha llamado. Solo el 5%. Y ojo, tener los colegios abiertos no significa que haya presencialidad, porque tenemos cientos de casos, miles de casos en Chile, en los cuales un colegio tiene una matrícula de 1.000, de 1.200 alumnos y llegan 15, llegan 18, llegan 10. Esa es la realidad. Pero el ministro se preocupa y se alegra con que esté la puerta abierta del colegio. Estando la puerta abierta, para el ministro se acabó el problema. A nosotros no nos preocupa que esté la puerta abierta solamente, nos preocupa que nuestros niños tengan educación. Ese es el sentido de fondo. Y sabemos Pero muy bien, y lo hemos problema, dado a profesor, conocer, es que los niños no están teniendo educación. El problema es que tenemos niños de cuarto básico que están prácticamente sin aprender a leer la lectoescritura en el primero y segundo básico. También niños que no están aprendiendo a leer ni siquiera a escribir. O sea, la brecha educacional se está agigantando. Si ya era gigante, ahora es aún mayor. Por cierto, Andrés, nosotros lo hemos señalado también y nos duele el alma que existan una cantidad importante de estudiantes que no tienen conectividad, porque el ministerio no se ha encargado de entregar conectividad a los estudiantes. Ese es el tema de fondo. Las profesoras y profesores de Chile hemos hecho clases durante todo este año y medio en forma telemática, en condiciones en las cuales no ha habido ningún solo apoyo de parte del Ministerio de Educación. Clases se están haciendo, Andrés. Por Profesor, favor, no nos equivoquemos. sí, pero Clases se usted están sabe haciendo, perfectamente por que la supuesto. educación presencial es muy distinta supuesto. a la telemática. Por más que hagamos clases telemáticas, usted lo ve todos los días. A mí me toca verlo en mi casa Correcto. todos los días con señora profesora, Correcto. que claramente la pega es muy distinta. Los niños aprenden y están los números. Un 30% con suerte lo que aprenden presencialmente. O sea, por más que dispongamos de todo lo telemático, eso nos acerca, pero ni a la mitad de lo que es lo presencial. Y ahí está la Andrés, madre de la batalla. Andrés, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros lo hemos dicho desde un comienzo. Nosotros somos los más interesados en volver lo más pronto a la presencialidad porque nada reemplaza la clase presencial. Pero lo que sí queremos es que se vuelva en condiciones que sean seguras y que por lo menos se cumplan los protocolos que el propio ministerio ha escrito. Eso es lo que estamos pidiendo. Y no solo lo pedimos nosotros, lo piden también los padres y apoderados. Entonces, cuando hacemos y damos a conocer cifras, a nuestro juicio engañosas por parte del ministro, como decir que se abrieron 8.000, 10.000 escuelas, eso no significa que haya 10.000 escuelas con clases presenciales, porque pueden estar No, lo las que dice la escuelas autoridad, abiertas. perdone, presidente, que alguna vez se abrieron, 9.692, alguna vez se abrieron, no dice que constantemente, alguna vez tuvieron clases presenciales, ese es el punto que se hace. Claro, a nosotros nos parece que lo más sano, lo más sensato sería en realidad encontrarnos, discutir, analizar y buscar entre todos, escuchando a las comunidades educativas, efectivamente los caminos para poder avanzar hacia la presencialidad. Llevamos un año y medio en donde lo que se ha intentado es un único libreto, imponer a través de un mandato, a través de una orden, tal día se vuelve.
Y una vez más, el ministro ha fracasado con ese libreto. Pero el ministro nunca ha Creemos que ya es tiempo que el impuesto, ministro perdón, se dé Carlos, cuenta. el ministro, para ser franco, nunca ha impuesto. Nunca ha dicho, nunca ha obligado a volver a clase, siempre ha sido voluntario. Y por ese mismo punto también se ha acusado a su presidencia y también la anterior de intransigencia. ¿Cómo recoge usted también esa crítica de la intransigencia del Colegio de Profesores? Andrés, nosotros hemos sostenido la necesidad de cuidar la vida y salud de nuestras comunidades escolares. Hemos planteado que el camino para llegar a resolver el tema de cuándo es el mejor momento es conformando mesas de trabajo. Es más, llegamos a un acuerdo respecto de ello con el propio presidente de la República. 23 de febrero, Palacio de la Moneda. El único acuerdo al cual llegamos es que se conformaban mesas de trabajo en todo el país para lograr que efectivamente sean las comunidades educativas las que fiscalicen el cumplimiento de los protocolos. ¿Por qué el ministro Figueroa no ha querido desde febrero, 23 de febrero al día de hoy, llevar adelante y cumplir con ese acuerdo que tuvimos y conformar las mesas de trabajo y que sean precisamente las comunidades educativas las que resuelvan y decidan efectivamente y fiscalicen el cumplimiento de los protocolos? Ese es el tema de fondo. Aquí no hay intransigencia. Lo que hay de parte nuestra es lo que hemos venido sosteniendo desde un inicio. Cuidemos la vida y la salud y las condiciones seguras, escuchando a las comunidades, escuchando, no imponiendo días, diciendo en tal fecha esto va a estar todo ok, vamos a volver tal día. Y la verdad es que han habido diversos días, desde el año pasado hasta hoy, que el ministro ha puesto como que vuelve la presencialidad, pero la realidad le ha demostrado al ministro que en ese intento se ha ido quedando absolutamente solo. No más del 5% de los estudiantes que debieran de estar en el sistema han vuelto cada vez que el ministro ha intentado hacer este llamado de volver a la presencialidad. Pero el punto central es cómo nos encontramos, cómo dialogamos y cómo efectivamente escuchamos a las comunidades educativas para tomar entre todas y todos la mejor decisión. Ese es nuestro camino, escuchar a las comunidades educativas y que sean ellas las que fiscalicen en su territorio, no lo que aparece en televisión porque el ministro va a una escuela que una semana antes sabe que va a ir el ministro, tienen todo preparado, se ve todo muy bonito, todo impecable, pero ese no es el Chile real, ese no es lo que ocurre en los territorios de nuestro país. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Igualmente, Andrés, un gusto de saludarlo, que esté muy bien.